El gran Fede Colombo, hombre de Colombo y Magliano, responsable de la sección granos de Colombo y Magliano, nos está acompañando y para nosotros, la verdad, que es un gusto, Fede. Gracias por venir. Bueno, muy buenos días, buena semana. Acá estamos para analizar un poco un informe de Luzda que salió el viernes. Había mucha expectativa en torno al informe. Exacto. ¿Que dejó algo importante? Sí, la verdad que hay bastante tela para cortar. Es un informe que la verdad yo estuve cenando con productores el viernes a la noche, como te comentaba, fuera de cámara en La Pampa. Y bueno, estaban escandalizados, se decían cosas que no se pueden reproducir en televisión. ¿Qué datos los escandalizó? La verdad que bueno, era un informe muy esperado, recordemos, porque era el informe que blanqueaba un poco la producción de la cosecha norteamericana, que fue una cosecha que a lo largo de todo el ciclo estuvo signada por este atraso que tuvieron en la siembra y las posibles consecuencias en cuanto a mermas de rindes. Entonces el informe que se dio al mediodía empezó con un informe a media mañana de lo que es la oferta y demanda, digamos, las exportaciones norteamericanas, mejor dicho, en el cual ese informe decepcionó por mostrar, digamos, números muy bajos de exportación por parte de Estados Unidos, lo cual no era esperado, y ya ahí el mercado, previo al informe, en esa mañana de viernes, empezó con una tendencia bajista. Luego al mediodía se publica el informe, que los analistas privados esperaban mermas de rendimientos, que Luzda blanqueara mermas de rendimiento, y por el contrario, Luzda recortó el área cosechable de soja y maíz, pero aumentó los rindes de ese área que recortó. Entonces compensó una cosa con la otra. Entonces el mercado tuvo importantes diferencias en cuanto a la expectativa que tenía, la volatilidad dio números rojos, principalmente para la soja. La soja bajó casi 4 puntos porque fue la que en los stocks finales no tuvo mermas importantes. El maíz, por el contrario, si bien se aumentó el rendimiento, los stocks trimestrales se redujeron, entonces menos de lo esperado por el mercado, pero eso produjo que el maíz sí subiera en Estados Unidos, al igual que el trigo. Que el trigo, bueno, viene también con el tema de Australia y el clima un poco, es un mercado que tiene cierta preocupación. Así que bueno, fue un informe que todo el mundo esperaba que fuera alcista por recortes de rendimientos, si bien recortó los stocks, aumentó los rendimientos y bueno, eso produjo un comportamiento dispar. Una semana esta también con novedades se espera, ojalá crucemos los dedos, positivas, ¿no?, respecto a lo que es la negociación fase 1 China-Estados Unidos. Sí, finalmente esta semana se firma. Así que esperemos todavía que... no llegó la firma, así que no te anticipes porque algún tuit en algún el medio... tuit puede pasar. Te agrego alguna pregunta sobre esto que está analizando Manu. ¿Es beneficioso o perjudicial para Brasil y la Argentina el hecho de estas paces, entre comillas, entre Trump y China? Bueno, en lo inmediato la firma del informe es negativa para Brasil y para Argentina, que han tenido un año, sobre todo en exportaciones de maíz, tanto Brasil como Argentina han superado los promedios de los últimos años de exportaciones, y bueno, sin duda que esto volcaría a China a su proveedor habitual, que sería Estados Unidos, y esto de alguna manera generaría un impacto en una Argentina y en un Brasil que se están perfilando para una cosecha muy importante, no tan importante como la que acabamos de pasar el año pasado, pero por lo que uno ve y recorre, los cultivos están realmente muy bien con las lluvias que se dieron después de Navidad. En ese informe del Departamento de Agricultura a mí me sorprendió cuando yo lo leí el viernes la cosecha proyectada de soja para Brasil. Es impactante, más de 120 millones de toneladas va a cosechar Brasil, si todo va bien, ¿no? Sí, sí, bueno, eso, este informe de Luzda del viernes marca un punto final para lo que es la especulación con Estados Unidos, y ahora... La hegemonía americana con soja. Totalmente, y con maíz también. Pensá que el maíz es el principal productor, exportador y consumidor, tiene un podio bastante notable. Ahora se cambia la página y empezamos a mirar el mercado climático sudamericano. Entonces, esto es lo que decís vos, ¿no? Lo de Brasil realmente, que ya está empezando con la cosecha de maíz, la safrinia.
viene muy bien y todo hace parecer que va a continuar así por lo que viene marcando el clima, pero bueno, faltan todavía algunos meses de incertidumbre, así que empezará el mercado climático sudamericano a ser presente en estas charlas que tengamos de análisis de mercado. Veremos cómo nos acompaña la lluvia. Va a seguir, mientras tanto, la volatilidad también teniendo en cuenta a este mismo autor, Estados Unidos, con Irán en este caso, con impacto en otros escenarios que tienen que ver con commodities, hablando de petróleo, hablando del dólar, hablando de los movimientos de los fondos también, ¿no? Sí, la realidad es que felizmente el conflicto con Irán pareciera que está un tanto más tranquilo, nunca se sabe, pero... O no tan malo como se podría haber llegado a esperar. No siguió la escalada al ritmo que había empezado, que parecía que estábamos al borde de una guerra más seria y más larga. Creo que la noticia que blanqueó Irán el otro día del tema del error humano en el derribo de un avión comercial con la muerte de 176 civiles, creo que aplaca un poco algunas cuestiones dentro de lo que es la macropolítica, porque bueno, Irán queda un poco en el foco ante el mundo como realmente el malo de la película. Entonces, sí, inclusive ya está con cuestionamientos internos, lo cual me parece la noticia más rara de todo, ¿no? Porque generalmente la sociedad iraní siempre acompañó las decisiones en materia de avanzada armamentista a los ayatolás en este caso, ¿no? Sí, la verdad que a mí también me sorprendió, los tenía más sumisos y más alineados con el régimen, pero bueno, ver a la juventud manifestando así, bueno, habla de a veces lo que tiene la juventud, ¿no? Que tiene esas actitudes que a veces destronan varios años de una cultura. Sí, la rebeldía de la juventud en este caso ha impactado, me parece, a toda la opinión pública mundial por una actitud que siempre es riesgosa en este tipo de regímenes, ¿no? Así que habrá que ver cómo sigue evolucionando todo este conflicto, porque está el petróleo en medio del conflicto y el petróleo generalmente suele tener un papel contagioso para con los negocios de las commodities. Sí, además yo leí un informe de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca la semana pasada, que también vos ves hacia dónde va. Yo te hablaba de este maíz que hemos logrado posicionar en el mundo, un campañón, y a dónde va, y esos maíces, esos barcos que salen de Bahía Blanca van a Arabia Saudita, van a Vietnam, tal cual. Van a lugares que si hay un conflicto bélico realmente se complica el comercio marítimo en general y un montón de otras cuestiones, así que esperemos que siga todo tranquilo y que la suba del petróleo, que siempre ayuda a la soja, no se dé por motivos como estos, porque es un arma de doble filo. Sí, y el replanteo interno que tendrá que hacerse alguna vez el país, ¿no? Argentina. ¿Qué hacemos con tanta producción de maíz? ¿Cómo podemos darle un mayor valor agregado a ese grano para que no termine saliendo por los puertos y podamos generar un círculo virtuoso en esto, ¿no? Mayor producción de proteína animal, entre otras cosas, porque el maíz es muy versátil para la producción y para el agregado de valor, porque vamos a tener más laburo para los argentinos y bueno, un mejor posicionamiento en el mercado de proteínas, si querés, después, ¿no? Sí, sin duda. Además, vos no sabés, Silvio, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para tratar de abastecer a los consumos que nos piden maíz en esta época del año, que realmente se les está haciendo muy cuesta arriba la originación, tal cual. A precios de repente que no tienen nada que ver realmente con el mercado, sino que son precios que van subiendo hasta que hay un gatillo que el productor dice, bueno, sí, ahora sí, te lo vendo, pero son precios muy alejados de las pizarras y de lo que debería valer, y están haciendo un esfuerzo muy grande en abastecer a esos novillos que están comiendo, y además con una cebada que tiene los mismos valores que el maíz, así que tampoco es una alternativa este año darle cebada a la hacienda, así que bueno, es todo un tema que espero que con la cosecha nueva pronto puedan tener revancha y originar valores razonables. ¿Nos permitís hacer una pausa, Fede? ¿Cómo no? Estamos con Fede Colombo, charlando en esta mañana de lunes, en esta mañana de Mercado Visión, analizando en principio lo que dejó el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el viernes y cómo se va moviendo el mercado local también. Pausa, ya volvemos. Colombo, charlando en esta mañana de Mercado Visión, volviendo a un tema que está directamente relacionado con la actividad ganadera. ¿El precio del maíz en cuánto me dijiste? Bueno, en los puertos tuvieron una notable subida en menos de
15, 20 días ha subido un 10% y ha llegado a valores de $160. $160 con un dólar planchado en menos de 60 pesos, que es el dólar que liquida el productor, pero bueno, ha tenido una suba muy importante, que tampoco hay una avalancha de ventas con esos valores, y como te comentaba fuera de cámara, los consumos estaban pagando ya esos valores desde antes, porque bueno, tienen otros tiempos y la hacienda tiene que comer, los pollos tienen que comer. Exactamente, la demanda es diaria, permanente. Sí, la demanda es diaria y bueno, producto de lo que fue la gran cantidad de ventas de fin de año, por el tema de elecciones, retenciones, cambio de gobierno, es como que muchos productores ya están, digamos, con un volumen vendido importante como para no seguir vendiendo ahora en enero. Y cuando también la oferta ve que el precio semana tras semana sube, que en 15 días subió 10%, tampoco... Esto es básico en este tipo de mercados. Es raro cómo actúa la mente del productor muchas veces, ¿no? Sube el precio y hay retención. Y después todo lo contrario, cuando empieza a bajar por alguna circunstancia, aparece la avalancha de oferta, ayudando a que la baja sea más pronunciada todavía muchas veces. Totalmente, se produce el efecto puerta 12 que hace que todo se desinfle. Lo mismo pasa con la soja. La soja, con este informe de Luzda bajista del viernes, ha mostrado un desempeño, te diría neutral en lo que es la cosecha nueva, pero acá en el mercado local la soja disponible ha tenido un aumento, que ha llegado también a $260 en lo que es la industria y casi $67 lo que es la condición cámara del mercado a término de Buenos Aires. ¿Cómo se explica eso? Bueno, mirá, la verdad que es un poco parecido a lo que pasa con maíz. La verdad que mucha gente vendió mucho previo a la expectativa de retenciones y ahora ya se encuentra vendida. En el mercado a término lo que sucedió es que había mucha mercadería vendida que no tiene respaldo en el mercado a término opera con futuros, no hay compromiso de entrega. Entonces muchas veces vos vendés para hacer una cobertura, pero después no entregás la mercadería y eso hace que vos tengas que salir a recomprar ese futuro. Eso lo que hizo fue que se generara esta disparidad entre lo que es la soja fábrica, que vale $260, que es realmente la física, y el mercado a término, que ha llegado a escalar esos valores por posiciones que se dan vuelta y gente que sale a comprar una soja que, si vos tenés un futuro vendido en el mercado a término, antes del 25 de enero tenés que tenerla, o la entregás o la das vuelta. Claro. Entonces la gente la empieza a dar vuelta y el precio empieza a subir. Con una lluvia, Federico, que por suerte están cambiando en varias zonas productivas, en otras todavía no, el ánimo y también los planteos productivos, ¿no? Sí, desde ya. Yo no sé si hoy también había varias lluvias anunciadas, sí, todavía tenemos no. datos, sí, tenemos datos, pues la verdad era bastante Pampa, general, claro, sur, por suerte. Era bastante general la lluvia de hoy, pero la realidad es que yo vi aún gente sembrando maíz en La Pampa, que estuvimos el fin de semana con Carlos José visitando, y realmente vos mirás el estado de los cultivos que ya están en floración, y son todos cultivos que ya se sembraron con casi el resultado electoral puesto, y aún así la gente apostó al maíz, apostó a la soja, y bueno, si bien hay una caída en el área, sobre todo de maíz, y ni hablar de girasol, creo que van a tener revancha con unos buenos rindes, porque bueno, los girasoles son para poner un cuadro, realmente como están en La Pampa, creo que hace varias campañas que no se veían así. Qué pena lo del girasol, ¿no? Que no pueda despegar productivamente la Argentina con este producto que en alguna vez Argentina fue símbolo del girasol, ¿no? De la producción de aceite de girasol también. Sí, la verdad que el año pasado fue un año de rindes razonables y aún así el valor daba números bastante a la par, por eso hubo una caída importante del área este año sembrada, pero bueno, al menos que tengamos como el que se animó a sembrar, que tenga un buen rinde, creo que va a alimentar a que sigan apostando y que no siga perdiendo áreas, sobre todo porque yo sé que Asagir ha hecho un gran trabajo, sí, volviendo a insertar al girasol argentino en el mundo, al aceite de girasol, que había tenido algunos problemas con algunos residuos que habían sido cuestionados y lo habían sacado a Argentina, sí,
después de un gran trabajo del comercio exterior y de Asagir, se logró conquistar, o por lo menos que nos abrieran las puertas de vuelta a esos mercados, y bueno, y sin embargo hemos perdido un poco de área. Pero bueno, esto es así, campaña tras campaña, se renuevan las posibilidades de volver al área, y esto está dado en cuanto a los números que le dan al productor y bueno, y cómo se acompaña con las políticas de Estado. Sí, políticas de Estado fundamental, ¿no? Pensando en los productores del norte, donde el girasol viene muy bien, en muchos casos, en algunos casos, hace tiempo dejaron de hacer, hasta por una cuestión de plaga, ¿no? De la paloma y demás, Totalmente. Como en el Chaco, en el norte de Santa Fe, pero obviamente que después en estos últimos días el tema del componente impositivo es determinante para entender lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Si no hay una revisión por parte del Estado de este tipo de políticas que no hará más que retraer el volumen productivo, está claro que la complicación de aquí en adelante, de aquí a futuro, si reitero, no hay una revisión del tema de política tributaria y de retenciones concretamente para productores del norte, la complicación puede ser todavía mucho más grande de la que estamos viendo. Sí, y para ser justos también cabe mencionar que no ha sido un gran negocio de girasol tampoco para la industria, porque en los últimos 10 años han cerrado fábricas de girasol, muchas veces por falta de volumen, por falta de ofertas, no se justificaba tener semejante fábrica operativa y bueno, he visto cerrar fábricas, así que las dos cosas son importantes. Un tal Carlos José Colombo nos está esperando en Mataderos, así que tenemos que... Si no te ofendés. La verdad que un gusto escucharlo, porque estuve todo el fin de semana con él, así que le mando un saludo grande y me parece que le hacemos el pase, ¿cómo no? Gracias por venir. Hasta la próxima. Fede, Gracias por la invitación. Bueno, después de la pausa, o ya mismo. En un minuto me parece, después de la pausa.